Disculpas por esta situación, pero es su tiempo. Oh, ¿yo pasé? Adelante, Sara. Okay. Que el Señor les bendiga a todos, a cada uno de los que están mirando en este momento. Por los que no me conocen, mi nombre es y para los que no saben, yo soy nieta de la hermana Margarita Pérez. Y saludos a cada uno de ustedes. Yo hace muchos años, que lo tenía como 2 años y medio, llegué a ir a la iglesia allá en México y es un gusto y un privilegio poder estar acompañándolos en esta tarde para adorar al Señor, que eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar con unos cantos de alabanza. Ahí en su hogar o donde usted esté, alábele al Señor y denle toda la honra y toda la gloria a Él, porque Él se la
te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para
dele gracias por todo lo que Él hace, porque Él es más que bueno con nosotros. Y adórele ahí donde usted está con todo su corazón, porque Él es bueno con nosotros. Amén, amén, aleluya. Dios, bienvenido este lugar y en nuestro corazón venías tu gloria. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sabemos que estás para darnos entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, por tu presencia llena. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Mi espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está
Hermanos, que el Señor les bendiga. Así hemos terminado con este momento de alabanza y oración. Y así le dejo el lugar a mi Dios te bendiga, Sarita. De verdad, una enorme bendición explicado. Ahora nos toca pasar la bendita palabra que está viendo a cambio de la semana.
Acompáñanos. ¿Mande? Están allá en aquellos vecinos, aquellos que se encuentran en diferentes lugares, que están ahí en casa, conectados a estos medios. El Señor les bendiga grandemente. Para mí es un gran privilegio poder compartir la palabra del Señor en estos tiempos, en tu casa. Dios es misericordioso. Dios ha dado palabra a mi vida en estos tiempos y para mí es un privilegio compartirles. Esta palabra ha sido de bendición para mi vida. Llorándole al Señor, le decía a mi Dios, ¿qué palabra, Señor, necesitamos en estos tiempos? ¿Qué palabra necesitamos en estos tiempos, Señor? Y Dios me habló a mí a través de su palabra de una manera especial. Y yo confío en que esta palabra va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Esta palabra yo creo que va a dar fruto a su tiempo. En algún tiempo vamos a poder darle la gloria y la honra al Señor por esta palabra, porque esperamos poder recibir fruto de ella. Voy a compartirles una pequeña reflexión con el tema, tener paciencia hasta que Cristo venga. Es importante esta palabra, hermanos, la palabra paciencia abarca mucho y yo creo que en estos tiempos necesitamos de esta palabra. Les voy a invitar a ustedes que están allá en casa que abran su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, del versículo 7 al 8. Ahí donde está, póngase cómodo, abra su Biblia en el libro de Santiago, versículo 7 al versículo 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Bendito Padre Celestial, en esta hora vamos a hacer una breve oración. Padre, en esta hora te doy gracias, primeramente, amado Dios, por darme la oportunidad, Jesús, de estar en este lugar, Señor, dispuesta, Señor, a compartir la palabra que has dado a mi vida, Señor, y estoy confiando y creyendo, Padre, que será de bendición para tu pueblo, para aquellos hijos tuyos que están escuchando en este momento, Señor, en sus hogares. Yo confío, amado Dios, que tu presencia, Señor, está con ellos y que eres tú quien va a hablar, Señor, a través de mi vida, la palabra que ellos necesitan en estos momentos, en estos tiempos. Amado Dios, confiamos recibir fruto, Padre, de esta palabra. Que a su tiempo podamos recibir ese fruto, Señor. Podamos ver resultados, Señor, de esta palabra, Señor. Porque creemos, Señor, que cuando hay paciencia, Señor, oh Padre, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, gracias en este momento. Pongo en tus manos mi vida, Señor, y que seas tú hablando a tu pueblo, Padre. Seas tú hablando las palabras que tú quieres dar a tus hijos. Que no sean mis propias palabras, sino las tuyas, oh Dios. Toma el control de mi mente, de mi corazón, oh Padre, de mis labios. Que no salga palabra vana de mis labios, sino que sea palabra tuya solamente, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Precioso es el Señor. La gloria es para Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido fiel. Todos sabemos, hermanos, que estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde estamos viendo muchas cosas, pero Dios nunca se equivoca. Él dice en su palabra que todas las cosas nos ayudan a bien y mayormente a los que creen en Él. Y yo creo, hermanos, que en esta palabra vamos a encontrar aliento en nuestra vida, vamos a encontrar consuelo en nuestra vida, vamos a encontrar muchas cosas en esta palabra.
Sabemos que cada día que vivimos se acerca la venida del Señor. El Señor está cerca, como decía su palabra ahorita que acabamos de leer, por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que estamos viendo. Sabemos que el Señor está a la puerta, que Él está cerca, hermano. Por eso es necesario aplicar esta palabra en nuestras vidas. Aplicar a nuestras vidas esta palabra va a ser de gran bendición. Paciencia. ¿Qué significa paciencia? Paciencia es esperar el momento adecuado. Vemos aquí en la palabra que acabamos de leer. Aquí habla de un labrador de la tierra, de una persona que cultiva la tierra, que trabaja la tierra. Dice que él espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía. Él tiene la confianza, él está esperando cosechar fruto. Cuando una persona siembra es porque está creyendo que va a cosechar fruto. Así el labrador del cual habla la palabra dice que él con paciencia esperó esa lluvia, esperando cosechar fruto. Cada sembrador que cultiva en la tierra siembra creyendo que va a cosechar. Así nosotros, hermanos, en estos tiempos, dice el Señor, que así nosotros debemos de esperar la venida del Señor. El versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nosotros tenemos que tener paciencia. El Señor va a venir un día, no sabemos el día ni la hora, solamente nuestro Padre Celestial lo sabe, porque la palabra dice que ni aun los ángeles, nadie sabe la hora que ha de venir el Señor, solamente nuestro Padre Celestial. Pero mientras aquí su palabra dice que nosotros debemos de tener paciencia, debemos de afirmar nuestros corazones, debemos de estar firmes, que nada de lo que está pasando a nuestro alrededor nos desvíe del camino del Señor, que nosotros estemos firmes en ese Dios todopoderoso que hemos creído y sabemos que Él está con nosotros y que con la ayuda de Él vamos a seguir adelante. Dios es misericordioso y es fiel para con sus hijos. Tenemos, dice, paciencia es esperar el momento adecuado. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, tienes que esperar la voluntad de Dios para que puedas recibir bendición y buenos resultados. Hermanos, en cualquiera que sea la situación que tú estás pasando, dice que nosotros debemos de esperar en Dios. Este labrador esperó con paciencia la lluvia. Así nosotros en estos tiempos hay que esperar la voluntad de Dios para que podamos recibir bendición y buenos resultados. Es necesario tener paciencia. Creo que el día de mañana vamos a poder ver resultados de esta palabra. Si nosotros somos pacientes, el día de mañana vamos a ver los resultados y vamos a poder decir, yo pasé por esto, pero Dios me ayudó, me mantuve con fuerza, tuve paciencia y mira lo que Dios me dio. Vamos a ver la gloria de Dios cuando tú y yo tengamos paciencia como este labrador. Paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas. Hermanos, a través de la paciencia, dice que es la capacidad de sufrir. Es ahí donde nosotros mostramos cuánto toleramos, cuánto soportamos las desgracias, las adversidades. Es ahí, en la paciencia, donde nosotros podemos reflejar cuánto podemos tolerar las situaciones, las molestias o ofensas. Tantas cosas, hermanos, que pasamos en estos tiempos. Y es aquí que ahí es donde Dios va a ver cuánto le creemos, cuánto le amamos, cuánto podemos soportar. Esta palabra confiamos en que va a ser de bendición a nuestras vidas. Yo digo, Señor, en estos tiempos, ¿qué necesitamos? Dios me da esta palabra que es paciencia la que tenemos que tener, que todo esto va a pasar, que no va a ser para siempre. Yo digo, este problema tiene que caducar, tiene que pasar,
Pero para eso tenemos que estar en pie, tener paciencia y poder tolerar todo esto, con la confianza en el Señor primeramente, confiando en que no estamos solos. Hay que creer en que no estamos solos y hay que tener esa paciencia que Dios quiere en nuestras vidas. Yo sé que es un corto mensaje, pero va a ser de gran bendición en nuestra vida. Paciencia es esperar con fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse. Hermano, la palabra paciencia incluye muchas cosas hermosas que tiene que haber en nuestra vida. Dice que paciencia es esperar con fortaleza. No tenemos que desesperarnos, tenemos que ser fortalecidos en el Señor para poder soportar todo esto que nos rodea, situaciones difíciles que estamos viendo. Tenemos que esperarla con fortaleza, tenemos que esperar con fortaleza un buen resultado de parte de nuestro Dios. No quejarnos de todo lo que nos pasa, no quejarnos, no reprocharle al Señor. El Señor tiene cuidado de todas las cosas. Dice que Él creó todo. Y creemos que bajo todo esto que estamos pasando, Dios tiene cuidado. Él tiene cuidado de todo lo que está pasando. Pero hay que fortalecernos en el Señor. No quejarnos ni renegar de estos tiempos. Los tiempos son del Señor. No rebelarnos contra Dios y decirle, Señor, ya es mucho tiempo. Señor, porque esto, porque aquello, el Señor lo sabe todo. El Señor sabe todo lo que está pasando en nuestro alrededor, pero debemos de tener paciencia en el Señor. Paciencia también es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar. Es la actitud que muestra al ser humano qué tanto puede soportar. Y es necesario en nuestras vidas pasar por estos tiempos para que ahí es donde nosotros mostramos cuánto podemos soportar, qué actitud tomamos ante todo esto, o qué tanto podemos soportar la paciencia. Ahí es donde se requiere la paciencia. Tener calma, tranquilidad para esperar el resultado. No desesperarnos y tener calma. Paciencia también es tener calma y tranquilidad en nuestra vida física y espiritual, sabiendo que vienen buenos resultados. Los resultados que Dios nos ha de dar y la bendición que Dios nos ha de dar, yo creo que es muy buena para nosotros. Porque, hermanos, mayormente a los hijos que creen en Él, aquellos que están confiando en Él, va a haber gran bendición en nuestras vidas, pero tenemos que soportar, tenemos que tener calma, tranquilidad, no desesperarnos. Si nos desesperamos, hermanos, no vamos a poder recibir la respuesta que Dios tiene para nosotros. Es necesario estar tranquilos ante todo, aunque parezca que todo se está redumbando, aunque parezca que a veces las cosas van empeorando. Nosotros debemos de ser pacientes para con Dios, esperando la voluntad del Señor. Dios es bueno, hermano, y Dios es misericordioso. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Santiago, ahí mismo, el capítulo 5, del versículo 10 al 11. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Aquí dice que nosotros debemos de tomar como ejemplo de aflicción a aquellos profetas. La Biblia habla de muchos personajes, de muchos hombres que pudieron soportar aflicciones, que pudieron soportar dificultades, pero Dios les dio bendición. Dios les dio bendición y les dio victorias a esos hombres y mujeres que habla la Biblia. Es necesario tomar esos ejemplos. Dice que aquí, dice, he aquí,
el 11 dice, "He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Todos conocemos la historia de Job. Job sufrió bastante, pero yo creo que él se mantuvo con esa paciencia, porque aquí dice la palabra que oigamos la paciencia de Job. Job, yo me imagino que él se mantuvo firme, confiando en Jehová, confiando en que no estaba solo, confiando en que iba a haber resultado de todo lo que él estaba pasando. Y vemos, hermanos, que Dios es misericordioso para con Job, y el día de hoy también es. ¿Por qué, hermanos? Porque él tuvo mucha paciencia. Él no le reprochó al Señor todo lo que se le había quitado, lo que había perdido. Dios fue, le dio hijos, fue bendecido en gran manera. Hermanos, el día de hoy hay que tomar esa paciencia que tomó Job. El día de mañana vamos a ver resultados buenos de todo esto. Vamos a ver gran bendición, pero hay que mantenernos firmes, pacientes en todo momento y seguirle creyendo a Dios, seguirle orando a Dios y seguir confiando en Él. Dios fue bendecido en gran manera. Tener gozo cuando estemos pasando en prueba. Va a decir, hermana, ¿cómo va a haber gozo en mi vida? En los problemas, en la dificultad, en la prueba. Pero es necesario tener gozo, hermano, porque son necesarias las pruebas en todo tiempo y en todo momento. Tener gozo cuando estemos pasando una prueba. Santiago 1:2. Santiago 1:2, le vamos a dar lectura del versículo 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice aquí esta palabra, hermanos, que debemos de tener gran gozo cuando nos encontremos en diferentes problemas, en diferentes pruebas, en diferentes situaciones. Debemos de tener gran gozo, confiando en que Dios tiene victoria, tiene bendición. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra a mí me llenó mucho y digo, es necesario pasar las pruebas porque ahí es donde Dios prueba nuestra fe. Pero dice que la prueba de la fe debe producir paciencia. Una palabra muy clara, hermano. En la prueba debe de producir paciencia. Es ahí necesaria la prueba en nuestras vidas, porque ahí prueba Dios nuestra fe. Pero algo hermoso dice que la debe de producir paciencia. En medio de cualquier situación debemos de tener paciencia. Esta palabra es muy importante en nuestra vida. Hermanos, y mi deseo es que no solamente la oigamos esta palabra, sino que la creamos y la pongamos por obra. Seamos pacientes para que el día de mañana podamos ver y recibir fruto de esta palabra, de esa confianza. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermosa palabra del Señor. Aleluya. Es necesario padecer, es necesario las pruebas, es necesario todo esto. Ahí mismo en Santiago 1, el versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurados son, hermanos, aquellos que soportan las aflicciones y tentaciones. Dice que cuando habéis resistido todo esto, la prueba, recibiremos la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Una gran bendición hay para
una cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Pongamos un ejemplo de una prueba material. Dice que es una cosa material, hecho, suceso, razón o argumento. Es como si nosotros probáramos haciendo una escalera de madera. Haciendo una escalera de madera. Estamos haciendo esa escalera y al terminarla, yo creo que nosotros cuando estamos haciendo esa escalera estamos creyendo o estamos pensando en si va a resistir, si va a soportar o no va a soportar que nosotros subamos encima de ella. Ahí estamos hablando de una prueba material de esa escalera. Se está haciendo con un propósito de subir por ella, pero estamos dudando todavía si va a resistir o no va a resistir, si va a soportar peso o no va a soportar peso. Asimismo, en nuestra vida espiritual pasa lo mismo. Son necesarias en nuestra vida espiritual las pruebas, porque ahí es donde Dios ve si podemos soportar, si podemos resistir, si podemos aguantar. Y hay una gran bendición en estas palabras, gloria a Dios. Y ahí es donde se determina si aguanta o no aguanta esa escalera. Así nosotros es donde Dios determina si podemos o no podemos soportar las pruebas. Son necesarias en nuestra vida. Prueba es acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona, o qué resultados produce. Gloria a Dios. Abarca muchas cosas la palabra prueba. Es acción de probar a alguien o a algo para conocer cualidades. En nuestra vida espiritual son necesarias porque es ahí donde Dios ve nuestras cualidades. Es ahí donde Dios ve nuestro carácter, donde conoce nuestro carácter, es ahí donde Dios ve si podemos o no podemos. Como les decía de la escalera, ahí vemos si funciona o no funciona, si aguanta o no. Asimismo, en nuestra vida espiritual es necesaria porque es la acción. La prueba es la acción donde Dios nos prueba y conoce nuestras cualidades, pero también sabe, y es ahí donde se da cuenta Dios de cómo reaccionamos, cómo tomamos la prueba, cómo la aceptamos. Es ahí donde Dios ve nuestra reacción, nuestra actitud, o qué resultado podemos producir ante la prueba. Todo esto es necesario en nuestra vida. Es muy necesaria la prueba en nuestra vida, porque ahí Dios prueba nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida física. Dios nos conoce y conoce nuestras áreas, conoce todo de nosotros. Y es ahí donde Dios quiere que le mostremos cuánto le amamos y cuánto le creemos. Son necesarias las pruebas en nuestra vida. Una prueba es un hecho o una evidencia que se utiliza para demostrar la verdad o la falsedad de algo. En medio de las pruebas tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia. Es necesario que se realice la prueba en nuestras vidas, porque ahí es donde vamos a demostrar la verdad o la falsedad, como aquí dice, demostrar la verdad o la falsedad de algo. Es aquí donde nosotros le vamos a demostrar al Señor en medio de la prueba cuánto le amamos, cuánto le creemos, pero también Él se va a dar cuenta si le amamos o no le amamos, si hay verdad en nuestra vida o hay mentira, o si hay entrega o no hay entrega total en nuestra vida. Dios es misericordioso y poderoso y el anhelo de Él es que nosotros le creamos y que nosotros nos aferremos a sus promesas y las creamos y las pongamos por obra. Es ahí donde la prueba, donde Dios conoce cuánto le amamos, cuánto le creemos. Romanos 5,
3 al 4. Gloria a Dios. Romanos 5, versículo 3 y 4. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una gran verdad en esta palabra. Dice que nosotros nos debemos de gozar, gloriarnos en las tribulaciones, dice la palabra, sabiendo que en la tribulación debe de producir paciencia, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Debemos de saber que esta palabra es necesaria. Debemos de saber que en la tribulación o en la adversidad donde te encuentres, en la situación o en una enfermedad, tienes que saber esta palabra, tener paciencia. Dice el versículo 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es muy importante en nuestra vida tener esperanza también, hermano. La paciencia y la prueba y la esperanza son necesarias en nuestra vida. Cuando tú estás pasando por algo o cuando estás enfermo, estás esperando recibir sanidad. Estás esperando recibir un milagro. Y es así porque la palabra así lo dice. Que en la prueba debe de haber paciencia. Debe de haber paciencia y en la prueba debe de haber esperanza. Siempre que estemos pasando por alguna dificultad, debemos de saber que hay un Dios que nos ve y nos escucha y que Él tiene solución a todo problema. Debes de tener esperanza en Dios siempre, en medio de la situación que estés pasando. No desmayar, creer en Dios y saber que Él contesta, que Él responde cuando uno le cree. Esta palabra es necesaria. En la prueba tiene que haber esperanza. Esperanza de un buen resultado, esperanza de un milagro, esperanza de un cambio a todo esto. Debe de haber esperanza en nuestras vidas. Que tu esperanza no muera, sino que se aferre más a la palabra el día de hoy, tu espíritu. Dios es misericordioso y Él es fiel. En Hebreos 12:1, última cita, Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dice que nosotros debemos de tener en cuenta que Dios es maravilloso. Dice, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Tenemos que despojarnos del pecado, de todo aquello que está mal, de todo aquello que no le agrada a Dios. Tenemos que despojarnos del pecado. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Correr significa avanzar, no detenernos. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es esa carrera, esa meta que tenemos? La meta es estar un día con Cristo, llegar a la meta, poder decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, nosotros así tenemos que avanzar. Aún en medio de estos tiempos difíciles tenemos que avanzar. No detenernos por lo que estamos viendo y por lo que estamos escuchando y por lo que se está viviendo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir avanzando, tenemos que correr con paciencia esa carrera. Tenemos que seguir avanzando en medio de todo esto, no detenernos, no detenernos. Síguele creyendo a Dios, sigue buscando la presencia de Dios
Y al final vamos a tener una corona de vida, como decía el versículo que les leí. Vamos a recibir un gran premio el día que lleguemos a la meta, que terminemos esta carrera. Es necesario seguir avanzando, no detenernos, que nada de esto nos detenga. Hay que seguirle creyendo a Dios. Dios es fiel y maravilloso para con todos nosotros. Fue una pequeña reflexión, pero yo creo que va a ser de gran bendición en nuestras vidas. Porque es necesario, hermano, tú que estás allá en casa, es necesario poner por obra esta palabra. No te desesperes, ten paciencia en el Señor. El día de mañana vas a recibir buenos resultados, vas a recibir bendición de parte de Dios. Yo te animo, iglesia, que estás en casa, amigo que estás en diferente lugar. Yo te animo a que sigas adelante, a que seas paciente en el Señor, a que sigas creyéndole a Dios, sigue creyéndole a Dios, sigue creyendo en Él, sigue confiando en Él. Vas a recibir bendición de Dios. Espero haya sido de gran bendición esta palabra. Voy a hacer una breve oración. Ahí donde estás en casa o en tu trabajo, donde te encuentres. Te pido que inclines por un momento tu rostro y oremos a Dios creyendo en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora, amado Jesús, te doy gracias. Porque tú, Señor, has hablado mi vida con este mensaje, Padre. Y yo estoy confiando que también, Señor, has sembrado palabras, Señor, en los corazones. Porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Que más de uno, Señor, va a ser bendecido con esta palabra. Poderoso Dios, y que pongamos por obra este mensaje, Señor. Que seamos pacientes en todo momento. Que sepamos esperar tu voluntad, Señor. Que confiemos, Señor, que sigamos esperando resultados tuyos, que no nos desesperemos, Señor, que seamos pacientes, que podamos tolerar todo, Señor amado, con la ayuda tuya, y que el día de mañana, Señor, veamos buenos resultados y veamos bendición tuya. Padre precioso, bendice a todos aquellos hermanos y familias, amigos, todos aquellos que estuvieron conectados, Señor, bendícelos, abrázalos con tu presencia, y que cualquier dificultad, Señor, que ellos hayan estado pasando o estén pasando, ellos aprendan a confiar en ti, Señor, y que ellos esperen respuesta tuya. Que nadie se desespere, Señor, sino que cada uno podamos, Señor, esperar tu voluntad siempre. Creemos, Señor, que el día de mañana, Padre, veremos tu gloria, Señor. Veremos tu gloria en nuestras vidas, Señor. Veremos, Señor, tu gloria en cada hogar, en cada familia, Padre Celestial. Gracias por